Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Yo me llamo Rubén, tengo 43 años y llevo poco más de 2 décadas manejando tráiler. Lo mío es mover carga pesada entre la Ciudad de México y Monterrey, pasando por San Luis, Saltillo y otros tantos lugares que la mayoría de la gente solo escucha en la radio cuando hay algún bloqueo. Esta historia no la cuento por gusto. La cuento porque todavía, cuando me echo en el camarote, siento el cuerpo de ese cabrón junto al mío, aunque sé que ya no está. Era un miércoles. No me acuerdo exactamente del mes, pero era temporada de lluvias, eso seguro, porque esa tarde venía bajando la sierra cerca de Matehuala y el cielo ya se había puesto plomo. Mi caja venía cargada con productos de limpieza, todos paletizados y sellados. La empresa era confiable, el cliente también. Todo bien, hasta ahí. Me había detenido en una gasolinera, esas que están al borde del kilómetro 137, justo antes de entrar a una zona de curvas peligrosas. Aproveché para estirar las piernas, llenar el termo de café y revisar las cintas de la caja. Nada raro. Cuando terminé, subí a la cabina, puse el seguro, encendí la música bajito, algo de Bronco creo, y me dispuse a seguir el camino. Pasaron unos 10 minutos, no más. Iba en tercera baja, porque la carretera ahí no perdona. Empezaba a anochecer cuando lo vi por el retrovisor, un tipo corriendo hacia mí desde la orilla de la carretera, agitando los brazos como loco. Era delgado, llevaba pantalón de mezclilla y una camisa beige toda arrugada. Pensé que era algún viajero en apuros, alguien que necesitaba ayuda. No es raro encontrarte con eso en la carretera. Bajé la velocidad y me orillé. Cuando me detuve, bajó corriendo del talud y vino directo a la puerta del copiloto. Empezó a golpear el vidrio con fuerza, gritando algo que no entendí por el motor encendido y la lluvia que ya comenzaba a chispear. Bajé el vidrio solo unos centímetros. ¡Abre!, gritó con desesperación. ¡Ese camión es mío, cabrón! ¡Tú te lo robaste! Me le quedé viendo, sin decir nada. El tipo tenía la cara descompuesta, sudado, los ojos como enloquecidos. «Te lo robaste en Tlalnepantla. Yo lo dejé en el patio y tú te lo llevaste, perro». «Estás mal, compa», le respondí, con la voz firme. «Este camión es de Transgal, trae placas, GPS y documentos. No tengo idea de qué estás hablando». Entonces hizo algo que me sacó de onda por completo. Corrió hacia el otro lado y antes de que pudiera reaccionar, abrió la puerta del copiloto. No sé cómo le hizo, tal vez no la cerré bien en la gasolinera. Se subió de un brinco. «No te lo vas a llevar, hijo de puta, te voy a entregar yo mismo». Saqué el freno de mano al instante y apagué el motor. Estaba adentro de mi cabina, temblando de rabia. Pude olerlo. Apestaba a sudor y a gasolina. No sé si estaba drogado o simplemente fuera de sí, pero el tipo tenía una intensidad en la mirada que nunca había visto. «Bájate», le dije, con voz seca. «Te vas a bajar ya, o te juro que te bajo yo». «No me voy», gritó. «Este camión es mío. Yo soy dueño de la empresa. Tú eres el que lo robó, maldito». Lo siguiente fue rápido. Sacó un celular viejo, sin tapa, y empezó a grabarme. «Aquí está este cabrón», dijo, «robándose mi camión. Si me pasa algo, fue él». Intenté quitarle el celular, pero me soltó un puñetazo en el hombro. No era fuerte, pero sí desesperado. Volteé hacia la carretera, esperando ver algún coche, pero no pasaba ni alma. Nadie. Solo nosotros, atrapados en esa cabina que ahora se sentía como un horno cerrado. «Bájate», volví a decir, ahora gritando. Y entonces sacó un cuchillo. Pequeño, como esos de cocina. Pero estaba oxidado y sucio, como si lo hubiera traído en el pantalón desde hace días. «No me hagas nada», dijo, pero lo dijo como si fuera yo el que estuviera loco. «Solo necesito que manejes hacia allá», y señaló el camino adelante. «Ahí tengo a mi gente. Ellos van a verificar que eres tú el ratero». Me quedé paralizado. Lo tenía a medio metro,
el filo temblando en su mano. En ese momento no pensé en pelear, no pensé en huir, solo quería sobrevivir. Encendí el motor, avancé despacio. El tipo me vigilaba sin dejar de mover los ojos. Cada vez que hacía un cambio de velocidad, me lanzaba una mirada rápida, como si sospechara que iba a dar la vuelta y embestirlo contra algún poste. Conduje unos 20 minutos, siguiendo sus instrucciones. Sigue derecho, no te salgas del camino, frena en esa curva, ahí está mi gente. Pero no había nadie. Pasamos por un retorno, una parada de autobuses abandonada y una curva con vista al barranco. En ese punto decidí actuar. Apreté el freno de emergencia con fuerza, al mismo tiempo que empujé el volante hacia el carril contrario. El tipo se fue hacia el parabrisas, pero se sostuvo del tablero. No lo esperó. Me lancé sobre él, le sujeté la muñeca del cuchillo. Gritó. Luchamos unos segundos. Fue sucio, brutal. Sentí su aliento en la cara. Logré zafarle el cuchillo, que cayó entre los asientos. Salí por mi puerta y corrí hacia la parte trasera. En ese momento apareció una patrulla. La patrulla federal, de esas que rara vez ves cuando las necesitas. Me vieron agitado, con el uniforme todo manchado de sudor y la cara desencajada. Me apuntaron con la lámpara. ¡Él!, grité. ¡Ese tipo se metió a mi camión! ¡Está loco! Los oficiales actuaron con rapidez. Lo sacaron esposado. Él gritaba que yo era el ladrón, que lo estaba secuestrando, que el camión era suyo. Les costó trabajo calmarlo. Me pidieron identificación, documentos de carga, placas, todo. Afortunadamente, traía todo en orden. Me interrogaron ahí mismo durante casi media hora. Verificaron con la empresa. Todo cuadró. Al final, uno de los oficiales me dijo: ese tipo ya había tenido problemas antes. Se metió hace semanas a otro camión estacionado. Nunca pudieron demostrarle nada porque lo soltaron por falta de pruebas. Anda mal, de la cabeza. No presenté cargos. No quise. Quería dejar todo eso atrás. Volví a la cabina, me senté frente al volante y me quedé ahí, con la cabeza apoyada en mis brazos, sintiendo cómo el corazón me palpitaba en la garganta. Esa noche dormí dentro de la cabina, estacionado en una pensión de traileros a las afueras de San Luis. No avancé más. Todavía olía el sudor de ese loco en el asiento del copiloto. Todavía veía su cara, sus ojos. Desde entonces, reviso 2 veces cada puerta. No recojo a nadie en la carretera, aunque parezca un niño o una mujer embarazada. Porque aprendí que el miedo más real no viene de los fantasmas ni de las historias que se cuentan en la madrugada. Viene de los vivos y de lo que traen en la cabeza. No soy supersticioso, o eso pensaba hasta aquella madrugada, en un tramo polvoso de la carretera 57, a medio camino entre Matehuala y San Luis. El calor del día había quedado atrás, pero el interior de la cabina seguía oliendo a sudor, diésel y papas adobadas. Llevaba más de 14 horas manejando sin parar. Mi espalda tronaba cada que me enderezaba y los párpados me pesaban como piedras. Necesitaba agua y un cigarro. Vi el letrero apenas visible de una tienda rural. Abarrotes el buen precio. Un foco amarillento colgaba afuera, sobre una cortina de lámina y un par de sillas de plástico que se mecían con el viento. Me orillé. Bajé de la cabina del tracto y estiré las piernas. El silencio del lugar era total, excepto por los grillos y el murmullo lejano de un motor viejo que parecía apagarse con dificultad. No había nadie más en la tienda. Solo una señora de unos 60, de trenza larga, con blusa floreada y mandil. Estaba sentada detrás de una vitrina medio vacía, viendo una pequeña televisión que apenas proyectaba sombras. «Buenas», dije, con voz ronca. La mujer apenas giró la cabeza. «Buenas, joven». Tomé una botella de agua, dejé un billete y ella me dio el cambio con manos lentas. Cuando me giré para salir, me soltó la frase como si nada. «Es suyo ese tráiler blanco, ¿verdad?» «Sí». Hace rato se arrimó uno. Se quedó viéndolo y luego se agachó para revisar algo de atrás. Pensé que era su ayudante, pero luego se fue pa'l monte.
Me detuve en seco. ¿Hace cuánto? Unos 5 minutos. No se tardó mucho. Parecía que estaba revisando las llantas. Traía una gorra oscura, no le vi bien la cara, pero caminaba medio raro, como cojeando. No respondí. Solo me tragué la saliva y salí de la tienda con pasos más rápidos de los que quise admitir. Mi camión estaba igual, al menos a simple vista. Revisé las llantas, las luces, las cerraduras del remolque. Todo parecía en orden, pero algo me molestaba. La caja de herramientas estaba mal cerrada. Yo siempre la dejo con candado. No faltaba nada, pero alguien la había abierto. Eso era un hecho. Subí a la cabina y cerré con seguro. Intenté decirme que era solo un ratero improvisado, que al ver que estaba cerca, se fue. Encendí el motor, metí primera y avancé despacio. El retrovisor mostraba la tienda perdiéndose en la oscuridad. La señora ni siquiera salió. Solo vi su silueta inmóvil en la puerta. Unos 3 kilómetros después, algo empezó a sonar raro. Un chasquido intermitente, como si algo rozara con las llantas. Me orillé con cuidado, bajé con la linterna en mano, y ahí lo vi. Habían colocado un lazo con clavos entre las 2 llantas traseras. El tipo no buscaba robar herramientas. Quería que me detuviera más adelante, en algún tramo sin luz ni casas, donde no hubiera testigos. Lo quité con las manos temblorosas. No estaba roto, solo estaba colocado, listo para reventar las llantas a la velocidad adecuada. Pero no entendía cómo no se había activado antes. Me subí al camión otra vez, más alerta que nunca. Apagué la radio. Cerré bien las puertas. Respiraba con dificultad. Seguí manejando por la carretera solitaria, cruzando tramos donde la señal de celular se moría y los postes de luz eran un lujo olvidado. No pasaron ni 20 minutos cuando vi a alguien a un lado del camino con el brazo levantado. Pensé en no parar, pero algo dentro de mí, esa vocecita que rara vez escuchamos, me gritó que frenara. Y frené, pero no para ayudar. El hombre estaba ahí, cojeaba, con gorra oscura. Cuando el camión se detuvo, se quedó quieto, como esperando que bajara. Pero no lo hice. Encendí las luces altas, lo iluminé completo. Tenía la camisa empapada de sudor y la cara cubierta con una pañoleta. Dio un paso hacia la cabina y entonces lo vi. Traía un cuchillo largo, colgando del cinturón. Metí reversa y me alejé unos metros. Luego di vuelta en U con cuidado y regresé hacia el norte, directo a la tienda. La señora aún estaba sentada en la misma silla. ¿El de la gorra volvió?, le pregunté, bajando la ventana. Ella negó con la cabeza. Entonces le di las gracias por haberme avisado. Me hubiera reventado las llantas a medio camino. Y quién sabe qué me habría pasado. Esa noche dormí en la gasolinera más cercana, con el seguro puesto y el cuchillo de cocina que llevo para la fruta en la mano. No pude pegar ojo. Nunca supe quién era el tipo ni si era parte de una banda. Pero desde entonces no me detengo en tramos solitarios. Si necesito agua, me espero a la siguiente estación bien iluminada. Y si una señora en un rancho me dice que alguien estuvo revisando mi camión, le creo. Porque a veces la muerte no llega con capucha negra. Llega cojeando, con gorra y cuchillo, y te espera en la curva donde nadie te puede escuchar gritar. Cuando uno lleva más de 20 años manejando tráiler por las carreteras de México, cree que ya lo ha visto todo. Carreteras rotas, retenes falsos, asaltantes disfrazados de soldados, accidentes que te dejan temblando por semanas. Pero lo que me pasó esa madrugada en la Sierra de Puebla no tiene comparación. Yo me llamo Noé y manejo un Kenworth rojo que heredé de mi padre. Le tengo cariño porque con ese camión él me enseñó el oficio. Cada rasguño en la cabina tiene su historia. Trabajo para una empresa de transporte de carga entre la Ciudad de México y Veracruz, y esa noche me tocaba llevar refacciones industriales a un parque maquilador en Córdoba. Todo iba normal. Había salido del patio de maniobras en Iztapalapa como a las 10 de la noche, después de checar las luces, las llantas, las conexiones del remolque, todo como Dios manda. Para las 12 ya había pasado Chalco, y antes de la 1 ya había cruzado la caseta de San Martín Texmelucan.
pero fue al entrar a la Sierra de Puebla, justo antes de llegar a una brecha vieja que conecta con Amozoc, donde todo comenzó a descomponerse. Esa brecha no está marcada en los mapas oficiales, pero los traileros la usamos a veces para evitar los retenes de tránsito o las zonas donde los halcones avisan a los asaltantes. No es un camino bonito, es estrecho, lleno de curvas y con apenas una línea de asfalto entre tierra y árboles. Pero esa noche parecía tranquila. Todo estaba en silencio, salvo el ronroneo del motor y los ruidos intermitentes de las suspensiones. El camino estaba solitario, ninguna luz, ni un alma, solo mi camión, las sombras de los pinos y la brecha que parecía estrecharse más con cada kilómetro. Después de unos 20 minutos por esa ruta, vi algo que no me gustó. Un tráiler blanco, estacionado del lado derecho, con las luces apagadas. No tenía ningún logo, sin placas, solo su sombra enorme recortándose contra la noche. Estaba justo en una curva cerrada. No vi al chofer, ni luces de emergencia, ni señales de auxilio. Pasé despacio, con las luces altas, esperando ver a alguien, pero nada. Seguí mi camino, aunque algo me incomodaba. El tipo de incomodidad que no tiene forma ni nombre, pero que se te instala en el estómago. Media hora después, al salir de la brecha y reincorporarme a la autopista Puebla-Orizaba, paré en una gasolinera que queda antes de Esperanza. Necesitaba estirar las piernas y echarle un ojo a las llantas traseras del remolque que me andaban sonando raro. Me bajé con mi lámpara de cabeza, caminé por un lado del tráiler y fue entonces cuando lo vi. Mi placa trasera no era mi placa. No sé cómo explicarlo sin que suene a locura. La placa no era la mía. Era similar, pero no igual. Donde antes tenía la de Puebla, esa decía Veracruz. Y el número era otro. Una combinación rara, terminada en 77. Me quedé parado como idiota, con la lámpara fija en el metal, tratando de entender qué estaba viendo. La primera reacción fue pensar que alguien me la había robado. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Yo mismo las había limpiado antes de salir, y no podía ser un error. Yo conozco mi placa como conozco la cara de mi madre. Intenté sacar mi celular para tomarle una foto, pero no tenía señal. Pensé en pedirle ayuda al despachador de la gasolinera, pero cuando entré a la tienda no vi a nadie. Todo estaba prendido, la luz, el ventilador, hasta la cafetera echaba vapor, pero no había nadie. Toqué el timbre del mostrador. Esperé, llamé, nadie contestó. Entonces oí el sonido. Un motor, a lo lejos, y no uno de auto. Era claramente un tráiler. Me asomé por la ventana de la tienda y vi unas luces venir por el acceso de la gasolinera. Era otro tráiler, un Kenworth viejo, color blanco, como el que vi estacionado en la brecha. Se detuvo justo detrás del mío. No se bajó nadie. Solo se quedó ahí, con las luces encendidas. Mi piel se tensó. Algo me decía que no debía salir. Me quedé dentro de la tienda, mirando desde detrás de una estantería. Pasaron 1, 2, 3 minutos, y entonces vi cómo la puerta de mi tráiler, la del lado del copiloto, se abría. Alguien estaba entrando. No vi bien la figura, solo una sombra que se deslizaba dentro de la cabina. Mi corazón comenzó a martillar en mi pecho. Saqué la navaja que siempre llevo en la bota, pero mis manos temblaban. No sabía si salir corriendo o enfrentar lo que fuera que estaba ahí. Pero antes de decidir, escuché otro sonido. Una patrulla. 2 luces blancas se encendieron en el acceso de la gasolinera y un par de policías estatales bajaron de una pick-up con placas del estado de Puebla. Me vieron a través del vidrio. Uno de ellos se acercó y abrió la puerta. «Buenas noches, jefe. ¿Todo bien?» Yo no podía ni hablar. Solo señalé hacia afuera, hacia mi tráiler. Cuando volteamos, el otro tráiler ya no estaba. Mi Kenworth seguía ahí, pero el blanco, el que se había estacionado detrás, había desaparecido. «¿Qué pasa?», preguntó uno de los policías mientras su compañero enfocaba con la lámpara hacia mi unidad. Alguien se metió a mi cabina. Estaba en el asiento. Venía siguiéndome desde la brecha. Logré decir finalmente, con la voz seca:
Los policías intercambiaron miradas. ¿Traes papeles del tráiler?, me preguntaron. Asentí, todavía en shock. Les mostré mi carpeta con los documentos. Revisaron las placas, apuntaron el número, luego sacaron su radio y comenzaron a preguntar algo. Uno de ellos regresó conmigo y me dijo algo que aún hoy no entiendo del todo. Este tráiler está registrado a nombre de un tal Eliseo Rodríguez, pero el número de placa que nos aparece no es este. Dice que corresponde a una unidad siniestrada hace 3 años en la sierra, en un accidente por la misma brecha que mencionas. Me quedé en silencio. Yo no me llamo Eliseo, ese tráiler es mío. Los papeles decían claramente Noé Martínez. La placa estaba equivocada, no tenía sentido. ¿Tienes algo que identifique que eres el propietario?, insistieron. Les mostré mi licencia federal, mi CURP, mi INE. Todo estaba en orden. Ellos revisaron de nuevo la placa trasera. Uno de ellos murmuró algo que no alcancé a oír, pero el otro le hizo una seña para que no dijera nada frente a mí. Vamos a llevarte al módulo más cercano para levantar un reporte, dijo el más joven de los dos. No es normal esto. Alguien te quiso jugar una broma pesada, o algo peor. Accedí. No tenía otra opción. Uno de ellos se subió conmigo al tráiler. Antes de arrancar, revisé el interior. Nada parecía fuera de lugar, pero sobre el asiento del copiloto había algo que no era mío. Un llavero, un crucifijo viejo, desgastado por el tiempo, colgado de una cuerda rota. En la parte trasera, grabado con navaja, tenía una palabra: Eliseo. Cuando llegamos al módulo de policía, las cosas se pusieron más raras. Uno de los oficiales me tomó la declaración, mientras el otro hacía llamadas. El radio sonaba con interferencia y cada tanto repetían que no encontraban el número de la unidad blanca, que no existía. Los papeles de mi tráiler estaban en orden, pero la placa seguía siendo otra. Alguien había cambiado físicamente la placa mientras yo conducía. Lo imposible. El oficial más viejo me llevó aparte y me dijo algo que no he podido olvidar. Hace como 3 años, un tráiler blanco se fue al barranco por esa misma brecha. Iba cargado de varilla. El conductor murió. Nunca encontraron el cuerpo, solo restos del vehículo. Era un Kenworth, igualito al tuyo, con placas de Veracruz, terminadas en 77. Le mostré el crucifijo. Él se quedó blanco. Lo reconoció. Dijo que lo había visto en las fotos del peritaje. No me quedé a dormir en el módulo. Me dejaron ir tras levantar el reporte y volver a colocar mis placas verdaderas que aún estaban dentro del compartimento del motor, como si alguien las hubiera ocultado ahí de forma cuidadosa. Llegué a Córdoba con el alma desgarrada. Entregué la carga. No dije nada. Pero esa noche, mientras dormía en la cabina del tráiler, soñé con un hombre parado al borde del barranco. Tenía el crucifijo en la mano. Me miraba fijo, y sus labios se movían sin sonido. Desde entonces, cada vez que paso por esa brecha, algo me obliga a mirar por el espejo retrovisor. A veces, juro que veo las luces de un tráiler blanco siguiéndome a lo lejos, pero cuando volteo, nunca hay nadie. Y aunque nunca creí en esas cosas desde esa noche, ya no viajo solo. Trabajo como repartidor de paquetería en la Ciudad de México desde hace casi 3 años. Me he movido por toda la ciudad, desde zonas industriales en Iztapalapa hasta residencias de lujo en Lomas de Chapultepec. La rutina, aunque dura, tiene sus ventajas. Ves de todo, conoces calles que no aparecen en el GPS y sobre todo, aprendes a leer a las personas. Con el tiempo desarrollas ese instinto que te dice cuando algo no está bien. Aquella noche estaba en mi 3er turno consecutivo. Era jueves, y aunque ya me dolían los pies, decidí aceptar un pedido más antes de terminar. El último reparto, una caja pequeña, apenas más grande que una caja de zapatos. El punto de recolección estaba en una bodega de la colonia industrial Vallejo. La caja no tenía ningún logotipo ni remitente visible, solo una dirección escrita a mano con plumón negro y la indicación «entregar personalmente». Me llamó la atención
pero no lo suficiente como para rechazarlo. A veces los clientes son paranoicos y no quieren que les dejen los paquetes afuera. Nada nuevo. Me la entregó un tipo flaco, de unos 50 años, con camisa desabotonada y ojeras profundas. No cruzamos muchas palabras, solo dijo: «Esto tiene que llegar esta misma noche, ¿entiendes? No la abras, no importa lo que pase, solo entrégala». «Claro», respondí, sin pensarlo mucho. Subí a la moto y puse rumbo hacia la dirección, una privada en Tlalnepantla, cerca del periférico, ya bastante entrada la noche. El tráfico estaba muerto, lo que es raro en esa zona. Había un silencio extraño, de esos que no cuadran con el ritmo habitual de la ciudad. La caja iba en mi mochila trasera, ligera pero firme, y por alguna razón no dejaba de pensar en ella, como si algo dentro de mí me dijera que había algo raro, como si pesara más de lo que decía la báscula. Me detuve en una gasolinera para revisar la dirección. Fue ahí cuando todo comenzó a torcerse. Me bajé por un café y al volver noté que el cierre de la mochila estaba un poco abierto. No recordaba haberlo dejado así. Tal vez fue el movimiento. La caja seguía ahí. La toqué. Estaba tibia, no caliente, tibia, como si alguien la hubiera tenido entre las manos todo el día. Intenté ignorarlo. Me subí a la moto, revisé el GPS y retomé el camino. Pasaron 15 minutos. La dirección me llevó a una calle empedrada sin salida, con casas viejas y jardineras secas. Había poca iluminación y ni un alma en la calle. Golpeé la puerta de la casa número 24, la que correspondía al pedido. Nadie respondió. Toqué el timbre, esperé. Nada. Entonces llamé al número que venía en la app. «¿Sí?», contestó una voz temblorosa. «Buenas noches, traigo un paquete, estoy aquí afuera». Silencio. «¿Puede dejarlo en la puerta?», dijo, finalmente, la voz. Pero sonaba dudosa, como si no supiera si quería el paquete o no. Me pidieron entregarlo personalmente. «No, no lo quiero, no debí haberlo pedido». Antes de que pudiera decir algo más, colgó. Ahí fue cuando lo hice. Lo que no debía, lo que él dijo que no hiciera. Abrí la caja. Adentro había una carpeta vieja, de esas cafés que usan los mecánicos para guardar presupuestos. Y dentro de la carpeta, fotos, solo fotos. Decenas de fotografías impresas en papel mate, con bordes desgastados. Tomé una al azar. Era un tráiler calcinado. A un lado, restos de lo que alguna vez fue un hombre, carbonizado entre los fierros retorcidos. Otra foto, un tractocamión volteado, con el toldo arrancado y una mancha oscura extendiéndose hacia la cuneta. Otra más, una cabina vacía con el parabrisas roto y algo que parecía un brazo humano colgando por la ventana. Cada imagen estaba fechada. Todas eran en carreteras de México, todas de accidentes. Pero lo que me heló la sangre fue que en varias de ellas aparecía el mismo símbolo, pintado en alguna parte del tráiler, una X encerrada en un círculo. Y no solo eso, en algunas fotos se veía claramente a un hombre, siempre de espaldas, siempre observando la escena del accidente desde lejos. Misma ropa, misma postura, siempre en silencio. Sentí un hueco en el estómago. Cerré la caja como pude, pero mis manos temblaban. Me bajé de la moto y miré a mi alrededor. Nadie en la calle. Silencio absoluto. Decidí no dejar la caja ahí. La guardé otra vez, subí a la moto y regresé al punto de origen, la bodega de Vallejo. Pero cuando llegué, el portón estaba cerrado con candado. Toqué, grité. Nadie. Le mandé mensaje al número del remitente. ¿Qué traía esa caja? No hubo respuesta. Volví a marcar. Número fuera de servicio. Pasé el resto de la noche en vela, con la caja en mi departamento. No sabía qué hacer. Pensé en llevarla a la policía, pero ¿qué diría? Abrí un paquete que no era mío y traía fotos de accidentes. ¿Y si eran pruebas de algún crimen? ¿Y si el que me la dio estaba muerto? ¿Y si yo era el siguiente? Al día siguiente, busqué en internet el símbolo, la X con el círculo. Encontré referencias de foros viejos de camioneros. Había rumores,
casi leyendas urbanas, sobre un grupo que extorsionaba a operadores de tráileres en el norte del país. Si no pagaban, los hacían chocar. Accidentes provocados, decían. Pero nunca hubo pruebas. Nadie habló. Nadie denunció. Algunos lo llamaban la sombra de la carretera. Otros, la lista negra. Me metí a un grupo privado en Facebook de operadores de quinta rueda y publiqué una foto borrosa del símbolo preguntando si alguien lo había visto. En menos de 5 minutos me bloquearon. A los 2 días alguien tocó la puerta de mi departamento. Eran las 4 de la mañana. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Era un hombre de gorra, de espaldas. Quieto. No hacía nada. Solo esperaba. Me arrastré hasta la cocina. Tomé un cuchillo y me metí al baño. No escuché más ruidos. Me quedé ahí hasta que salió el sol. Cuando salí, no había nadie, pero en el piso, justo afuera de mi puerta, había una hoja doblada. En ella, una sola frase: ya sabes demasiado, entiérrala. Ese mismo día llevé la caja a un terreno baldío cerca de la autopista México-Querétaro y la enterré. No miré atrás. Dejé el trabajo de repartidor la semana siguiente. Cambié de número, de departamento. Nunca hablé de esto con nadie, ni con mis padres, ni con mis amigos. Pero desde entonces, cuando veo un accidente en carretera, no puedo evitar buscar en la escena esa figura, la que aparece en las fotos. Y juro por mi vida que la he vuelto a ver, siempre de espaldas, siempre ahí, la X encerrada en un círculo, como un recordatorio, como una firma. Mi nombre es Julián Martínez y lo que voy a contar me cambió la vida. No es algo que haya salido en las noticias ni que se haya vuelto viral. Es algo que viví en carne propia, una noche maldita en la carretera entre San Juan del Río y la salida hacia Tepeji. Trabajaba como supervisor de una empresa de transporte de mercancías y esa noche, como muchas otras, iba manejando mi coche particular rumbo a la base en Querétaro después de una reunión tardía en la Ciudad de México. La carretera estaba desierta. Eran cerca de las 11 de la noche y no había mucho tráfico en dirección norte. Pasando el kilómetro 60, noté que un tráiler iba detrás de mí. No era raro. Los camioneros circulan a todas horas. Lo que sí me sacó de onda fue que venía muy pegado, como si me estuviera empujando con las luces altas. Pensé en hacerme a un lado para dejarlo pasar, pero la carretera era de un solo carril con acotamiento reducido. Decidí acelerar un poco, pensando que tal vez yo iba muy lento. Pero el tráiler aceleró también. Apreté más el acelerador, ya empezando a sentir incomodidad. El tráiler no se despegaba. En ese momento me pregunté si el conductor estaría alcoholizado o drogado. No sería la primera vez que algún cafre de carretera juega a intimidar. Entonces ocurrió lo impensable. Un golpe seco por detrás. El volante tembló en mis manos, el auto se ladeó y casi me salgo del camino. Frené con cuidado, usando las intermitentes. El tráiler también se detuvo unos metros adelante. Me bajé furioso, pensando en reclamarle al idiota que me había pegado. Pero en cuanto pisé el asfalto, me di cuenta de que la situación no era la que imaginaba. El conductor del tráiler bajó con calma, con una linterna en mano. Venía acompañado de otro sujeto, más joven, de barba rala y gorra. Ambos vestían camisetas manchadas de grasa y jeans desgastados. El viejo se acercó con paso firme y sin decir palabra me enfocó la luz a la cara. ¿Qué chingados te pasa?, le solté. «Me pegaste, cabrón». «¿Yo?», respondió con una voz grave y serena. «No, compa, tú te me cerraste. Si no me freno, nos matas a los 3». Me quedé helado. «¿Cómo que los 3?». El más joven se rió, como si hubieran ensayado ese momento. Luego el viejo se acercó más y sin rodeos me soltó. «¿Traes seguro, compita? Porque con lo que hiciste te toca pagar. Y de paso nos vas a acompañar a hacer el reporte». «¿Cómo que acompañarlos?», pregunté, cada vez más nervioso. El viejo sacó su celular como para marcarle a alguien, pero antes de hacerlo, el joven me rodeó por un costado y empezó a revisar la parte trasera de mi coche.
Este cabrón quiso matarnos, dijo en voz alta, como si necesitara justificar algo. Nos quiso sacar del camino. No es cierto, repliqué, dando un paso atrás. Ahí fue cuando lo vi. No había ningún golpe, ni una abolladura en mi coche. El tráiler tampoco tenía nada visible. Era todo un montaje. Esto no es un accidente. Ustedes me siguieron, dije, ya con un sudor frío bajándome por la espalda. El viejo sonrió apenas, un gesto leve pero escalofriante. Vamos a arreglar esto como hombres, ¿va? No me dio tiempo de contestar. El joven sacó algo del bolsillo trasero. No era un arma, pero era igual de intimidante. Unas esposas de seguridad de las que usan los guardias privados. Te vamos a llevar a la base, allá aclaramos todo. Ni madres, respondí, y di un paso atrás. Me giré para correr hacia mi coche, pero el viejo me sujetó del brazo con una fuerza brutal. Grité por reflejo, pero la carretera estaba vacía. Nadie iba a escucharme. No la hagas de pedo, me dijo entre dientes. Si cooperas, todo se arregla. Si no, ya veremos qué te pasa. En ese instante, no sé de dónde saqué el coraje, pero lo empujé con todas mis fuerzas y corrí de regreso a mi coche. Cerré la puerta y activé los seguros. El viejo golpeó la ventana con la linterna mientras el joven corría a la cabina del tráiler. Encendí el coche y aceleré. En el retrovisor vi cómo el tráiler arrancaba con furia. Me siguieron. A partir de ahí fue una persecución. Una maldita persecución en medio de la nada. Intenté marcar al 911, pero no había señal, ni una rayita. En algún punto crucé por un tramo con árboles a los lados y pensé que podría meterme en un camino rural, perderlos. Pero era muy arriesgado. El tráiler tenía potencia, sí, pero yo era más ágil. Mantuve la velocidad por varios kilómetros. Cada vez que creía que los perdía, volvía a ver las luces acercándose. Intentaron cerrarme varias veces, pero logré esquivarlos. Finalmente, vi una desviación a la derecha con un letrero. Gasolinera a 2 kilómetros. No lo dudé. Aceleré con todo. Entré derrapando al estacionamiento, que estaba medio vacío. Había una pipa cargando combustible y un coche de la Guardia Nacional aparcado al fondo. Salí del coche directo a los guardias, sin dejar de ver al tráiler, que frenó unos metros antes de entrar al estacionamiento. Vi cómo los dos sujetos bajaban lentamente, pero esta vez su actitud cambió. El viejo levantó las manos como si nada, fingiendo sorpresa. Se acercaron como si fueran víctimas. Uno de los oficiales, un tipo alto con cara de fastidio, me pidió que explicara. Conté todo, agitado, con la voz quebrada. Los oficiales escucharon con calma, luego voltearon a ver a los camioneros. El viejo sacó su licencia de conducir y dijo: «Este señor nos venía cerrando. Si quiere podemos ir todos al MP». No me lo podía creer. Ellos me emboscaron, me querían llevar quién sabe a dónde. El oficial hizo una seña a su compañero y me pidió que me calmara. Revisaron ambos vehículos, confirmaron lo que ya sabía. No había daño visible. Me hicieron preguntas de rutina, luego hablaron con los camioneros en privado. Después de unos minutos, uno de los oficiales se acercó. «Mire, joven, no hay daño. Ellos dicen una cosa, usted otra. Lo mejor será que cada quien se retire y sigan su camino. No queremos levantar un acta sin pruebas». «¿Me están diciendo que no van a hacer nada?». El oficial solo se encogió de hombros. Los camioneros subieron de nuevo a su tráiler. Antes de arrancar, el viejo me miró por la ventana y levantó 2 dedos, como si me advirtiera: «La segunda vez no tendrás tanta suerte». Yo no dije más. Me quedé ahí, con las manos temblando, viendo cómo desaparecían por la carretera. Desde entonces, cambié de ruta. Nunca más volví a manejar de noche. Puse cámaras en mi coche y contraté un seguro con asistencia en carretera. Cada vez que paso cerca del kilómetro 63, siento que algo dentro de mí se tensa, porque esa noche entendí algo que nunca olvidaré. Hay personas allá afuera que no necesitan armas para ser peligrosas. Solo necesitan un plan y un lugar solitario. Y la carretera, de noche, es el mejor lugar para que nadie escuche tus gritos.
Me llamo Adrián Márquez, soy trailero desde hace más de 20 años. Nunca fui de los que se asustan fácil, mucho menos por cosas que no se ven. Uno aprende a respetar la carretera, a cuidarse de los baches, de los animales que se atraviesan de noche y sobre todo, de la gente. Porque si algo me ha enseñado este oficio, es que el miedo real no viene del más allá, viene de los vivos. Aquella noche salí de Monterrey rumbo a Ensenada, cargado con equipo médico. Era una ruta larga, pero ya me la sabía de memoria. Libramiento Norte, luego por la carretera 200 hasta conectar con la Federal. Salí como a las 9, después de cenar unos tacos en la colonia Terminal. Iba solo, como siempre. Me gusta viajar de noche, hace menos calor, hay menos tráfico y los retenes casi no molestan. O eso creía. Ya había pasado por Monclova y me encontraba bordeando un tramo desolado entre Castaños y Sacramento. No había nada alrededor, solo desierto, monte y más desierto. De pronto, en el retrovisor vi algo que me hizo fruncir el ceño. Unas luces azules, lejanas, pero constantes. Pensé que era alguna patrulla que venía con prisa, así que puse direccional y me orillé un poco para dejarla pasar. Pero no me rebasaron. La patrulla se mantuvo a una distancia fija, siempre igual, como si alguien me estuviera midiendo el paso. No traía la torreta encendida, solo las luces tenues y la sombra del cofre reflejada sobre el asfalto. Me pareció raro, pero no quise sugestionarme. Van vigilando, es todo, me dije. Le bajé tantito a la música de mi celular, dejé la botella de agua en el asiento y seguí manejando. Pasaron 10 minutos, luego 20. La patrulla seguía allí, sin moverse ni rebasar. Nada más detrás de mí. Comencé a sentirme incómodo. Miraba el retrovisor a cada rato, esperando ver una señal, una luz que me indicara que querían que me detuviera, pero nada. Solo me seguían. Decidí reducir un poco la velocidad, a ver si me pasaban. Bajé de 90 a 70, luego a 60. Ellos también. Impecable, como si fuéramos parte del mismo convoy. ¿Qué chingados quieren?, solté en voz baja. Encendí la luz interior, saqué mis papeles del portadocumentos y los dejé listos en el tablero. El miedo, ese de verdad, empezó a colarse por mi estómago. Sentí la garganta seca y el sudor resbalando por la espalda. No podía explicar por qué, pero algo en esa patrulla no me cuadraba. Ni el color, ni la forma, ni cómo se movía. Entonces miré el reloj del tablero. Ya habían pasado 40 minutos desde que me empezó a seguir. 40. ¿Quién sigue a alguien durante 40 minutos por una carretera desierta sin decir ni hacer nada? Apreté el volante con fuerza y empecé a pensar en todas las historias que había escuchado de compañeros. Asaltos disfrazados de operativos, secuestros express, retenes falsos. No era raro. En algunas zonas del norte, la policía y los narcos son lo mismo. La diferencia es que unos traen uniforme. Vi un señalamiento que indicaba una desviación hacia un poblado. El Cañón de la Cruz, 8 kilómetros. Tomé la salida sin pensarlo mucho. Mejor perderme entre calles polvosas que quedarme a merced de alguien que no mostraba intenciones claras. La patrulla me siguió, claro, como si tuvieran pegado el parabrisas al mío. Entré al pueblo. Casas de lámina, un Oxxo solitario, una cancha de fútbol sin focos. Bajé la velocidad, crucé unas calles de terracería hasta estacionarme frente a una tiendita cerrada. Apagué el motor y bajé. Me temblaban las manos. La patrulla también se detuvo. No bajó nadie. No se encendió la torreta. Nada. Me acerqué a la cabina con cautela, despacio, con las luces de mi tráiler detrás de mí, alumbrando apenas el costado del vehículo. Ya más cerca vi que era una Silverado, de las viejas, color negro mate. No traía ningún logotipo oficial, ni policía municipal, ni estatal, ni guardia nacional, nada. Me acerqué más. Lo que vi dentro me paralizó. Estaba vacía. No había nadie, ni conductor ni copiloto. Los asientos estaban vacíos, pero el motor seguía encendido. Las luces seguían iluminando con esa tonalidad azul pálida, casi enfermiza. Y sin embargo, la camioneta se había estado moviendo.
Había reaccionado a mis maniobras. Me había seguido. Sentí el estómago encogerse. Retrocedí, con el corazón latiendo en los oídos. Quise gritar, pero la voz no me salía. Solo podía caminar hacia atrás, como si me alejara de un animal rabioso que estaba a punto de atacarme. Subí de nuevo a mi tráiler, temblando, cerré la puerta con seguro y apreté el botón de encendido, pero el tráiler no respondió. No, 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 susurré, no me hagas esto. El tablero estaba muerto, el motor no respondía, como si algo o alguien hubiera drenado toda la energía. Golpeé el volante, intenté encenderlo otra vez, nada. Saqué el teléfono, sin señal. Miré por el parabrisas. La patrulla seguía ahí, quieta, como si esperara que bajara de nuevo. Pasaron 5 minutos, tal vez 10. Entonces vi la puerta del lado del copiloto abrirse lentamente. Nadie bajó, solo se abrió. Y luego, con la misma lentitud, la puerta del conductor también. Nada salió, nada se movió. Pero el miedo que sentí fue más grande que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Fue en ese momento que decidí hacer lo único que se me ocurrió. Bajé del tráiler corriendo y me metí a una de las casas de la cuadra. Golpeé la puerta como loco hasta que una señora de edad, con bata y cara de susto, me abrió. «¡Me siguen!», le dije sin pensar. «¡Una patrulla! Por favor, déjeme quedarme un momento aquí». Ella no preguntó nada. Solo me hizo pasar. Nos quedamos en silencio unos minutos. Escuché cómo el motor de la patrulla se apagaba lentamente y luego, nada. Silencio. La señora me sirvió un vaso de agua. Sus ojos se mantenían clavados en la puerta. «¿Usted vive aquí sola?», le pregunté. «Desde hace 7 años». «¿Y la policía ronda por aquí?». «Aquí no patrulla nadie, joven», dijo sin mirarme. «Ni los buenos ni los malos». Quise decir algo más, pero la garganta se me cerró. Me senté en una silla de plástico junto a la ventana y vi por la rendija de la cortina. La patrulla ya no estaba. El tráiler seguía donde lo dejé, inmóvil, en silencio. Esperé casi 1 hora antes de atreverme a salir. La señora me acompañó hasta la puerta. «Gracias», le dije, todavía temblando. «¿Cómo se llama?». «Eso no importa, usted ya se salvó. Solo no regrese por donde vino». Cuando subí al tráiler, milagrosamente el motor arrancó. Salí del pueblo como alma que lleva el diablo. Nunca supe quién o qué me siguió esa noche. Solo sé que desde entonces, cada vez que una patrulla aparece en el retrovisor y no enciende la sirena, yo no espero. Me detengo, me orillo y rezo para que no sea otra vez ella. No era la primera vez que tomaba esa ruta, pero sí fue la última que lo hice de noche. Había pasado de las 9 cuando terminé de cargar el tráiler en una planta de abarrotes al sur de la ciudad. Me habían asignado un viaje a Monterrey, algo que normalmente habría rechazado a esa hora, pero la paga era buena y francamente necesitaba el dinero. Así que encendí la radio, preparé un termo con café soluble, revisé los espejos y salí rodando por la carretera federal 135D rumbo al norte. Conforme dejaba atrás las luces de la ciudad, el camino comenzó a estirarse como una lengua de asfalto interminable. El motor rugía parejo y la radio se mantenía en una estación grupera, lo suficiente para no dormirme. Todo iba bien hasta que pasé la desviación hacia San Juan del Río. Ahí me alcanzó un mensaje en el radio. «Camión de caja blanca, ¿me copias?». Respondí de inmediato. Era otro trailero. Me dijo que iba adelante de mí, como a 10 kilómetros, pero que se había detenido por una falla eléctrica. Me pidió un paro, que si al alcanzarlo podía echarle un vistazo a su batería. Su voz sonaba normal, tranquila, como la de cualquiera de los que rodamos de noche. «Va, cuando te vea, me orillo», le dije sin pensarlo mucho. «Entre nosotros, eso es ley. Hoy por ti, mañana por mí». 40 minutos después, vi sus luces intermitentes sobre el acotamiento. Era un tractocamión viejo, color verde deslavado, con una caja refrigerada sin logos. Frené a unos metros detrás, puse el freno de aire y bajé con mi lámpara de mano.
¿Dónde andas, compa?, grité. Nadie respondió. Me acerqué a la cabina. Las puertas estaban cerradas, pero no había nadie dentro. Ni chofer, ni copiloto, ni siquiera las llaves. Pensé que a lo mejor el tipo había ido al monte a hacer del baño, pero era raro que no me hubiera avisado. Caminé hacia la parte trasera y noté que las compuertas de la caja estaban aseguradas con 2 candados. Ahí fue cuando algo me pareció fuera de lugar. El pasto en la cuneta estaba aplastado como si alguien lo hubiera recorrido varias veces. Y había huellas. Huellas que iban y venían entre la caja del tráiler y la maleza. No quise parecer paranoico, pero me puse alerta. Volví a gritar. «Oye, compa, ¿todo bien?» Nada. Entonces vi que uno de los candados estaba nuevo, reluciente, y el otro oxidado y viejo. Una combinación rara. Me acerqué más, alumbrando la cerradura, y ahí noté algo que me paralizó. En la parte baja de la compuerta, justo en el filo de metal que conecta con la caja, había gotas secas, rojizas. No era óxido, era sangre. Retrocedí un par de pasos y sin pensarlo, volví al camión. Subí rápido, cerré la puerta y jalé el radio para llamar al tipo. Nada. La frecuencia estaba muerta. Ni ruido, ni voz. Solo silencio. Quise irme, pero por alguna maldita razón no podía dejar de pensar en esa sangre. Tomé el celular y marqué a un amigo, otro trailero que también trabajaba la ruta norte. Me contestó medio dormido. «¿Qué pedo, Layo?». Le conté lo que había visto. Hubo una pausa larga y su respuesta fue directa. «Si estás en el tramo entre San Juan y Huichapán, aléjate. Ya ha pasado antes. Esos no son errores, son señales». «¿Señales de qué?». «No te puedo decir más, pero no te metas». Esa noche su voz me sonó más seria que nunca. Quise arrancar, pero entonces noté que del pasto, a la derecha del otro camión, emergía una figura, una silueta humana, avanzando hacia mí. Encendí las luces altas. Era un hombre, ropa sucia, desaliñada. Caminaba como si tuviera algo mal en la pierna derecha, cojeando. Al llegar a mi ventana, levantó la mano. No bajé el vidrio, solo lo miré. Él no hablaba, solo señalaba hacia el otro camión. Luego, apuntó su dedo hacia su garganta y simuló un corte. No esperé a más. Metí primera, aceleré y dejé atrás ambos vehículos. Con el corazón desbocado, manejé sin detenerme hasta llegar a la siguiente caseta. Ahí me detuve y le conté al personal de seguridad lo ocurrido. Me hicieron esperar, tomaron mis datos, dijeron que mandarían una patrulla. No supe más esa noche. Al día siguiente, volví a hablar con Layo. Esta vez fue más claro. Ese tráiler lo han visto varios. Aparece en distintos puntos, pero siempre en zonas solitarias, entre las 10 y las 3. Algunos dicen que son robos, otros que ahí transportan gente. Pero lo raro es que siempre hay sangre, y nunca encuentran a nadie. ¿Y la policía? La mayoría ni le entra, o hacen como que no ven. Ese camión no es cualquier cosa, no es solo un tráiler. Pasaron días sin que pudiera sacarme esa imagen de la cabeza. Los candados, la sangre seca y ese hombre sin voz que me miraba desde la orilla de la carretera. Empecé a tener pesadillas, a escuchar en el radio nocturno frases inconexas, como murmullos en frecuencias muertas. Una madrugada, mientras desayunaba con otros choferes en una fonda de apaseo, uno de ellos, un viejo que le decían el Gavilán, se me acercó y sin saludar soltó: «Ya te tocó verlo, ¿verdad?». «¿Ver qué?». «El de la caja sellada». Le conté mi historia. El Gavilán se encogió de hombros. «No todos los tráileres llevan carga de fábrica, muchacho. Hay quienes transportan cosas que no deberían. Hay rutas que son pagadas por fuera y hay cajas que no se abren nunca». «¿Por qué?». «Porque están selladas con sangre ajena, porque lo que va dentro no está vivo, o no debería estarlo». Volví a casa con un nudo en la garganta. No volví a manejar de noche. Y cada que paso cerca de San Juan del Río, acelero, con la mirada fija en la carretera. Y cuando veo un tráiler sin logos, con la caja blanca y los candados mal combinados, simplemente no me detengo, porque hay entregas que nadie debería completar, y algunas ya vienen selladas con su propio destino.
Trabajo como chofer de tráiler desde hace más de 15 años. No es fácil, pero me ha dado de comer y me ha llevado a conocer todos los caminos del país, desde la frontera con Estados Unidos hasta las costas del Pacífico. Si algo sé bien, es que las carreteras mexicanas no perdonan, ni de día ni de noche. Esto que voy a contar pasó en septiembre, durante un viaje de urgencia desde Monterrey hasta la Ciudad de México. Me llamo Efraín González y aquel día me tocó transportar electrodomésticos en un tráiler doble caja. Iba solo, como siempre. Me gustaba así, sin música, sin copiloto, solo la carretera y yo. Salí pasada la medianoche porque quería evitar el tráfico pesado del amanecer y el tramo más delicado lo cruzaría entre oscuridad. Todo iba bien hasta que, al llegar a la zona entre Ciudad Victoria y Tula, noté algo extraño. Me tocaba pasar por la carretera federal 85. Es de doble sentido, curvas cerradas, muchos tramos sin señalización y rodeada de cerros. Aproximadamente a la altura del kilómetro 320, vi las luces rojas de un camión detenido frente a mí. Frené poco a poco, pensando que había algún choque, y puse intermitentes. Otro tráiler estaba parado en medio del carril con las luces de emergencia encendidas y la cabina ladeada. No había movimiento. Bajé del tráiler con mi lámpara y me acerqué. No vi conductor. Toqué la puerta de la cabina. Nada. «Buenas noches. ¿Todo bien?» Nadie contestó. Sentí una especie de malestar en el pecho. Una tensión rara. Al rodear la unidad, lo vi. Más adelante, unos 15 metros hacia el acotamiento, estaba la zanja de un arroyo seco. Había llovido días antes, así que se había llenado con agua lodosa. Y ahí, flotando boca abajo, estaba un cuerpo. No era uno, eran varios. Me quedé paralizado. Conté al menos 3 cuerpos. Todos eran hombres, vestidos como choferes, camisas claras, botas, pantalón de mezclilla. La cabeza de uno de ellos asomaba entre la maleza del río, pero no podía distinguir su rostro. El olor era el de la muerte en plena descomposición. Lo reconocí de inmediato. No era nuevo para mí. Regresé casi corriendo a la cabina. Agarré mi celular. No había señal, ni una sola barra. Consideré seguir manejando, rodear el camión y largarme. Pero había algo más que me detenía. Miré por el espejo. A lo lejos, otras luces. Otro tráiler acercándose. Encendí mi lámpara y me paré en medio del camino para hacerle señas. El conductor frenó, bajó la ventanilla y le conté lo que vi. Se llamaba Benigno, también chofer de larga ruta. Bajamos juntos a revisar. Confirmamos que eran al menos 4 cuerpos. Uno de ellos tenía un golpe tremendo en la cabeza. Otro flotaba boca arriba, con la piel inflada por el agua. «Esto no es un accidente», dijo Benigno, con la voz seca. «Mira sus manos, amarrados». Y sí, las muñecas tenían marcas, como si hubieran estado atados. «Nos topamos con algo feo, compadre», dijo él, mirando a su alrededor. «Esto huele a ajuste». Me sudaban las palmas. Sentía que alguien nos observaba desde el cerro. Benigno sacó su celular. Tampoco tenía señal. Era un punto muerto de cobertura. «¿Y si vamos hasta el siguiente retén?», sugirió. «Hay uno en Tula, como a 1 hora». «No quiero dejar los cuerpos», le dije. «Puede que alguien esté vivo». Benigno negó con la cabeza. Me miró con esos ojos que ya han visto demasiado. «Efraín, esos ya están más allá. Si nos quedamos aquí, y esto es lo que parece, nos pueden hacer lo mismo. ¿Tú crees que estos pobres se mataron solos?». Asentí en silencio. Subimos a nuestros camiones. Pero apenas íbamos a arrancar, cuando vimos 2 luces pequeñas que se acercaban a pie desde la curva. Eran linternas. Nos paralizamos. Una voz gritó: «¡Eh! ¡Todo bien! ¡Guardia Nacional!». Salimos con las manos arriba. Eran 2 oficiales, ambos jóvenes. Uno con cara de asustado, el otro más curtido. Les explicamos la situación. «Los encontramos ahí, flotando», dijo Benigno. Uno de ellos miró los cuerpos, encendió su radio, pero no logró comunicarse.
El señal está caída por esta zona. Tiene rato sin funcionar, nos dijo. El otro oficial sacó un cuaderno y comenzó a anotar. ¿Ustedes no vieron nada? ¿Ninguna camioneta? ¿Nada raro? Nada. Solo el tráiler parado. El oficial, que parecía más nervioso, miró hacia el cerro como si esperara algo. Luego me hizo una pregunta que me caló hondo. ¿Vieron si uno de ellos tenía tatuajes en el cuello? ¿Por qué? Porque puede que ya sepamos quiénes son. Choferes desaparecidos hace días, de una empresa de carga en San Luis Potosí. Benigno y yo nos miramos. El ambiente se volvió aún más denso. Entonces, ¿alguien los tiró aquí? Puede ser, dijo el oficial mayor, sin dar más detalles. Pero si les puedo dar un consejo, sigan su camino. Ya avisamos por otro canal. No conviene quedarse más. Le hicimos caso. Rodeamos el tráiler bloqueado y seguimos por el camino, cada uno por su cuenta. Pero ya no era lo mismo. La oscuridad pesaba más. Cada sombra parecía una amenaza. Cada ruido del motor se sentía fuera de ritmo. No volví a detenerme hasta llegar a una gasolinera en Hidalgo. Ahí me lavé la cara y traté de convencerme de que todo había sido parte del oficio. Pero no. Esa escena, esos cuerpos flotando en silencio, me persiguen en cada viaje nocturno. Meses después, escuché rumores entre los mismos traileros. Decían que una célula criminal estaba robando unidades con carga pesada en esa ruta, que usaban a algunos conductores como carnada y a otros los ejecutaban si se resistían. Nunca se supo más de ese caso. Nadie fue detenido, nadie reclamó los cuerpos, ningún medio lo reportó, como si nada hubiera pasado. Yo sé lo que vi, y desde entonces evito esa ruta. Aunque implique manejar 4 horas más, prefiero el rodeo. Porque si algo he aprendido en esta vida de asfalto, es que a veces no es el diablo quien anda suelto por las noches, sino hombres con peores intenciones. Y en esas carreteras, uno puede encontrar la muerte no por accidente, sino porque simplemente se cruzó con algo que no debía ver.